La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio. Edición de viernes, como verán, estamos en Argentina, el país no explotó. Quiere decir que la selección está en la final del mundo y que va a jugar una nueva cita decisiva para ver si se lleva el título tal y como sucedió en 2014. Y bueno, si nos vamos más atrás en el tiempo, en el 90, en el 86, 78, 30. Ya lo saben, vamos a hablar de NBA nosotros. Tenemos mucho para hablar. Ayer no hubo tantos partidos, eso es verdad, pero sí que se estuvieron dando algunas cosas importantes. La lesión de Stephen Curry, por ejemplo, que puede cambiar toda la temporada de los Warriors. No se sabe cuándo va a volver. Hay una fecha estimada para reevaluarlo, pero no hay más información al respecto. El nivel de los Memphis Grizzlies, que están subiendo posiciones y ahora mismo están punteros del oeste. Boston Celtics. El caso de Tyler Herro, que no para de enchufar triples y mucho más. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea. Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la gente que nos está acompañando. Para responderte, estoy demasiado ansioso por lo que va a pasar el domingo. Sí, obviamente estamos todos los argentinos de esa manera, pero bueno, para relajar un poquito y para poner también un poco la mente en otra cosa que no sea solo la pelotita y lo que todos queremos que pase, vamos a estar hablando un rato largo y tendido de lo que viene sucediendo con la NBA. Como bien vos decías, Lea, un gran presente. Yo me voy a uno de los temas que vamos a estar desarrollando más adelante, de Tyler Herro. Realmente también al nivel de los Memphis Grizzlies. Hoy en día el equipo más en forma que tiene la NBA, siendo los líderes de la Conferencia del Oeste. Realmente son cosas que hay que tener en cuenta porque ya llevamos 2 meses de actividad en la NBA. Sí, es verdad. Un tercio, podríamos decir, de la temporada se ha disputado. Por ejemplo, hay equipos que van a jugar su partido 30, hay algunos que ya lo han jugado. Y eso, no sé si hay alguno que ya lo ha jugado. Sí, hay algunos que ya lo han jugado. Utah tiene 17-14, por ejemplo, de récord. Pero bueno, es un tramo bastante importante para empezar a analizar las cosas que están sucediendo. Y hay equipos que han aprovechado los momentos, como es Memphis Grizzlies, que ha ganado, como decías vos, es el equipo que mejor en forma está en la NBA en la actualidad. Ha ganado 7 encuentros consecutivos, la racha en activo más larga, positiva, porque Washington perdió 8 consecutivos. Si tenemos en cuenta la negativa es la de los Wizards. Pero lo más impresionante de todo, y ya si querés empezamos a hablar de eso, aunque primero lo invito a Leo a unirse y lo saludo y le pregunto, es que no jugaron ni un solo minuto juntos Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. y Ja Morant, que es el Big Three de este equipo. Y eso habla, Leo, para mí, no sé si coinciden conmigo, de la profundidad que tiene este plantel y de los recursos que tiene más allá de, obviamente, sus estrellas. Es cierto. ¿Cómo andan, amigos? Buenas tardes para los dos y para toda la gente que está prendida siguiéndonos en vivo, en diferido. Viste que acá ahora con todas las repes que tenemos en Uno Contra Uno, hay mucha gente que nos ve en otros horarios también. Sí. Es cierto lo de la profundidad. Me acuerdo que lo charlamos en uno de los primeros programas de esta nueva temporada, en donde decíamos que Memphis entraba en la lista de equipo entretenido para ver. Y se mantenía, con respecto a la temporada pasada, que ya estaba dentro de la lista de equipos entretenidos, y hacíamos la comparación de la cantidad de triunfos que habían tenido los Pelicans a pesar de todas las lesiones que habían tenido. Bueno, de alguna manera podemos hacer esa misma proyección y poner a los Grizzlies, en donde teniendo 3 jugadores de altísima rotación, súper importantes y que ya han demostrado que cuando juegan juntos lo hacen muy bien, no los pudieron tener nunca en lo que va la temporada. Entonces está claro que es un equipo largo que tiene muchas alternativas y que además me parece... Y hay algo fundamental en este razonamiento, que es: compraron la idea del entrenador, compraron el guión, lo ejecutan todos, no se quejan, no hay malas caras, no hay malos tratos, pueden perder, está claro, no deja de ser un deporte en el que no siempre se puede ganar, pero me parece que hay un convencimiento muy grande de qué es lo que tienen que hacer para poder llevar adelante el equipo. Sí, y es raro en un equipo tan joven. Claro. Recordemos que las 3 estrellas que lideran este plantel son muy, muy jóvenes. Además, el entrenador es muy joven y el resto de la rotación también. Sería lo lógico pensar que ante la ausencia de Jaren Jackson Jr. en la primera parte de la temporada,
luego la lesión de Desmond Bane, cayeran en sus pretensiones, porque sería normal, repito, pero ahora mismo tienen un récord de 19-9 Emi y lideran el oeste, que es algo que venían haciendo la temporada pasada cuando terminaron segundos solo por detrás de Phoenix. Sí, y además también este equipo de Memphis, que ese dato que decías vos, de que todavía su Big Three todavía no pudo jugar juntos, también invita a pensar qué podría llegar a ser este equipo cuando estén todos sanos. Recordemos, ahora Desmond Bane está fuera por lesión y están jugando Ja Morant y Jaren Jackson, pero hace algunas semanas Ja Morant se había lesionado, primero Jaren Jackson afuera y Desmond Bane con cifras de tiro que emulaban en cierta manera las estadísticas que tenían Klay Thompson y Steph Curry. Entonces también hasta ese punto nos lleva a pensar este equipo de Memphis. Obviamente también hay que tener en cuenta que no sería sencillo para el armado del equipo y obviamente las responsabilidades dentro de sus roles de cada uno. No sería fácil volver a encontrarle la vuelta y recuperar ese nivel que habían tenido los jugadores en su momento. Pero evidentemente lo que han estado haciendo estos Memphis, repartiéndose las responsabilidades es algo para destacar. Me parece que este equipo de Memphis tiene más allá de que tiene a estos tres jugadores en muy buena forma. Por ejemplo, Dillon Brooks está defendiendo realmente muy bien, Steven Adams tiene muchísima presencia en la pintura y eso hace que también, más allá de que sean actores de reparto, estén bien secundados. Sí, es clave eso. Me parece que lo importante acá es tener en cuenta dos cosas. Primero, que es un equipo muy completo, le decías vos. Todos funcionan bien y todos hacen de todo. Por eso no extraña que sean top 6, tanto en eficiencia ofensiva como en defensiva. Están promediando 114,5 puntos por cada 100 posesiones. Están sextos. Y sextos también en defensive rating con 109,6 permitidos por cada 100 posesiones. Es un equipo que esto lo debería aumentar notablemente en los próximos partidos. ¿Por qué? Porque recuperó al mejor defensor que tiene, que es Jaren Jackson. De hecho, en los últimos 10 encuentros son el segundo mejor defensive rating de la NBA con 104.7. Y no es una casualidad que haya sido la etapa en la que volvió su mejor defensor, su ancla defensiva. Habían mejorado muchísimo en ese sector de la cancha cuando él se hizo eje del sistema, cuando comenzaron a utilizarlo como pivot en ese rol defensivo de proteger el aro y modificar el plan de acción ofensivo del rival. Bueno, lo han hecho de nuevo ahora y Jackson Jr. es probablemente uno de los grandes candidatos al defensor del año porque desde que volvió, que son 2 encuentros, está promediando 3,3 bloqueos. Es un escándalo, es por ir lejos la mayor cantidad de bloqueos por partido de la temporada. Obviamente todavía no entra en la categoría del líder porque no jugó tantos encuentros, entonces el mínimo no lo cumple, pero pronto lo va a cumplir. Y un robo, y además está jugando muy bien en ataque porque está tomando mejores decisiones ofensivas y siendo mucho más eficiente, promediando 17,2 puntos, pero con un 51% de acierto, que es la máxima de toda su carrera, y un 37% en triples, lanzando casi 5 por partido. No es la máxima, ha tirado casi 40% en creo que su temporada sophomore, pero es un número muy alto para un jugador que mide 2,11 metros. Lo que me sorprende todavía de Jackson Jr., que tiene mucho que ver también con el resto del equipo y con cómo está dispuesta el sistema de los Grizzlies, pero me parece que también con una cuestión de enfoque y de necesidad de cuidarse un poco más con su físico, un jugador que como vimos en esta temporada se ha lesionado mucho en lo que va de su carrera en la NBA, corta carrera por cierto, es que no baja tantos rebotes, está en su máxima 6,2, pero no baja tanto. Para alguien de 2,11 metros es una cifra que debería ser mucho más alta y creo que responde un poco también a esto de no tener o no querer chucarse tanto, no querer exigirse tanto desde lo físico para no sufrir alguna lesión. Después de todo lo que mencionamos, lo más importante es esto, que le cambia la cara a los Grizzlies en defensa. Es como si viéramos un equipo completamente distinto porque es un jugador diferencial en ese costado del campo. Sí, y además Lea, por ejemplo, también para repasar un poco lo que fue el partido de anoche, tuvo una prueba bastante interesante, sí. Jaren Jackson Jr. en el juego de anoche contra Milwaukee, porque al jugador que más tiempo le tocó marcar fue a Brook López, casi 2 minutos,
y después le sigue Giannis 1 minuto y medio. Es decir, son dos de los jugadores más dominantes que te pueden llegar a tocar en estos momentos en la pintura. Giannis no solo en la pintura, porque te corre la cancha y con 3 zancadas ya te dejó atrás y no hay manera de alcanzarlo. Pero los anuló realmente muy bien. De hecho, entre los dos, entre López y Giannis, le convirtieron apenas un tiro de campo de 4 que le lanzaron, es decir, un 25% de efectividad sobre su figura, sobre su defensa. Es decir, estamos hablando, si bien Brook López no tiene un impacto tan ofensivo como el que puede llegar a tener o pudo haber tenido en otros años, o el mismo que puede llegar a tener Giannis a la hora de tener que defender, de definir las jugadas, solamente 3 tiros tomó Giannis estando defendido por Jaren Jackson Jr. Ahí va. Triple J, exactamente, gracias Leo. Cuando lo tuvo él enfrente solamente 3 tiros, y estamos hablando de un jugador que está acostumbrado a tirar de promedio entre 15 y 18 tiros de campo por juego. Con Jaren Jackson como su defensor primario, no lo pudo hacer. Evidentemente, más allá de que el partido en general de los Bucks fue malo, también fue responsabilidad y mucha de parte de la defensa de Memphis. Y en este afán de tener que defenderlo y tener que llevarlo hacia un sitio incómodo, Jaren Jackson lo hizo a la perfección. De hecho, de esos 5 puntos que metió en total, siendo defendido por Jaren Jackson, 3 fueron de libres. Es decir, o sea, prácticamente es imposible defender un libre, pero claro, él estaba en la marca cuando le tuvo que hacer la falta. Obviamente los puntos se los terminan computando a la defensa de Jaren Jackson, pero que le hayas defendido de esa manera a Giannis Antetokounmpo, un MVP, un campeón de la NBA, un MVP Finals, también te alimenta y te hace seguir defendiendo de esa manera y sabiendo que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y en ataque es un equipo muy completo porque, como decíamos, tiene muchos recursos, Es un conjunto que a pesar de perder a su segundo máximo anotador, que es Desmond Bane, que está en su mejor temporada de carrera, 25 puntos casi por partido y un insólito 45% en triples, sigue siendo muy fuerte. Primero porque tiene a Ja Morant, eso no lo vamos a discutir. Está mejorando todos sus números, a excepción de la eficiencia, en donde ha bajado un poco, quizás por tener que tomar un protagonismo mayor o quizás por una mala racha. Son 27,6 puntos de promedio, más 8 asistencias, todas máximas de carrera, 6,7 rebotes máxima de carrera, 1,2 robos máxima de carrera, y está tirando un 34,7% de acierto en triples, pero con 5,1 intentos, que obviamente es su máximo de carrera. Decía, tienen a Ja Morant, pero también tienen muchos recursos, porque contando a Desmond Bane, son 4 los jugadores que están promediando al menos 17 puntos por partido en este roster de los Grizzlies. Solamente otros 2 equipos pueden decir que tienen esas opciones o que tienen ese tipo de condición. 4 jugadores promediando al menos 17 puntos, que son Golden State Warriors con Wiggins, Poole, Thompson y Curry. Estamos hablando del último campeón de la NBA, más allá de que ahora no está tan bien y vamos a hablar de ellos al final. Y el otro conjunto es Indiana Pacers, que es un equipo muy joven, que se puede permitir que sus jóvenes tengan esa cantidad de lanzamientos y que, más allá de que ahora está compitiendo y está séptimo en la Conferencia del Este, sigue siendo un equipo que probablemente siga cayendo porque no está preparado todavía para competir por los playoffs y luchar por puestos importantes. Entonces tienen una libertad que no es normal en un equipo contender como sí es Memphis, que ya ha llegado a semifinales de conferencia y está primero del oeste, que son Tyrese Haliburton, Miles Turner, Buddy Hield, que no es tan joven que digamos, y Ben Mathurin, obviamente sus 2 estrellas, Ben Mathurin y Haliburton, muy jóvenes ellas. Por eso digo que los recursos que tiene Memphis en ataque y en defensa, porque si eso lo extendemos a 10 puntos de promedio, tenemos que ir a Tyus Jones, que promedia 10,8, y a Santi Aldama. Son 6 jugadores, más Brandon Clark, que promedia 9,9, 7 jugadores promediando casi 10 puntos por partido o más, que es mucho para un equipo. Es algo similar a lo que decía Leo. Los Pelicans tal vez tengan esas opciones y muy pocos equipos pueden disfrutar de una banca que sea tan productiva en ese costado de la cancha. Y en defensa pasa exactamente lo mismo. Yo creo que los Grizzlies sorprenden por eso, porque siendo un equipo muy joven,
aún en esa inexperiencia, por decirlo de alguna manera, que se vio en la primera ronda contra Minnesota el año pasado, que casi les cuesta la serie y que le terminó siendo mucho más difícil de lo que se esperaba por una cuestión de talento y de nivel, aún con todo eso, ya están curtidos y ya tienen una rotación, no digo de equipo contender al anillo, pero sí equipo contender a finales de conferencia. Y eso es muy difícil para un conjunto que tiene jugadores como Morant, Bane y Jackson Jr. liderando su plantel, que tienen 23 y 24 años. Y con un entrenador como Taylor Jenkins, que tiene 38, que creo que es el más joven de toda la NBA. Entonces, Mazzulla. Es verdad. No, Hardy no es el más joven. No, me parece que Mazzulla es el más joven de todos. Pero pará, buscamos rápido. Lo buscamos, pero debe estar entre el top 5. Entonces, Hardy 34. Y Mazzulla 34 también. Claro. Pero están ahí nomás. A ver, Mazzulla llegó esta temporada y Hardy también. Sí, o sea, claro. ¿De qué mes es Hardy? La pregunta que nos hacemos todos. para que se arregla. Eso habría que buscarlo. 30 de junio del 88 es Mazzulla. 21 de enero del 88 Hardy. Es más viejo joven. Hardy. No, claro, es más joven Mazzulla. Es más joven Mazzulla. Sí, tenía razón Leo. ¿Por cuánto es? Por 5 meses. 5 meses. Casi 6. Claro, y encima son los dos del staff de los Celtics, de Ime Udoka, que bueno, es lógico que sean jóvenes, pero digo, son proyectos dentro de ese contexto, son proyectos muy jóvenes, con entrenadores jóvenes. En el caso de Jenkins, un entrenador muy joven con 38 años, liderando un equipo que tiene como líderes a jugadores que no pasan los 24. Entonces, claro, es raro que tengan esa, no digo esa experiencia, sino esa madurez para competir a esta altura del proyecto. Que lo demostraron el año pasado, en definitiva, porque llegaron a semifinales de conferencia y perdieron contra el campeón. Sí, y a ver, también lo que tiene este proyecto de Taylor Jenkins es el cómo lo viene llevando en los últimos años, porque obviamente no es un improvisado, porque para ser DT de la NBA no lo puede ser ni de casualidad, pero cómo viene llevándolo al proyecto de hace ya varias temporadas, focalizándose, como bien decías vos, en un jugador joven como lo es Ja Morant, pero que ha demostrado desde que llegó a la NBA la capacidad para liderar el proyecto, y así lo pudo rodear con Jaren Jackson Jr., que es un año más grande, con Desmond Bane, que viene después en la línea cronológica de cómo fueron llegando a este equipo mediante draft. Y también esta es una clave. Creo que el draft y cómo se ha movido Memphis en los últimos años es una pieza importantísima. Obviamente no solo el draft, sino también la pretemporada, la off-season, los movimientos en off-season que le pudieron dar forma a este equipo de los Memphis Grizzlies. Porque si te pones a repasar el armado de este equipo, más allá de que tiene pocos jugadores con mucha experiencia, Steven Adams es uno de los más grandes, Danny Green podría contar, pero todavía no jugó. Es decir, todavía no lo podemos meter en la bolsa de los jugadores, pero después el basquetbolista que tiene más tiempo, digamos, en la liga es Tyus Jones con 7 años. Es decir, no tenés un bagaje extenso de experiencia en este equipo, sino que tenés más presente y futuro a su vez. Porque en el medio tenés a Zaire Williams, a Santi Aldama, a Desmond Bane, lo podemos meter a Xavier Tillman, Ja Morant, Brandon Clark y Jaren Jackson. Ya está en el fondo, digamos, de esta lista de los jugadores que más años llevan en la NBA, y esta es su quinta temporada. Es decir, tiene esta posibilidad Memphis de que tiene un proyecto a largo plazo. Si logran conservar a todos estos jugadores, no va a ser sencillo obviamente, pero tienen cualidades, más allá de ser un mercado chico Memphis. Tienen las piezas como para poder seguir desarrollando este proyecto y convertirlo en una amenaza real, que ya la es, porque no por nada está en estos momentos en el puesto número 1 de la Conferencia del Oeste. Pero tenés esa posibilidad de ir a playoff, ir avanzando posiciones, ir pasando de rondas. Recordemos que hace 2 años, cuando se instauró el play-in, ellos terminan metiéndose por el play-in a los playoffs, a primera ronda de playoff, y más allá de que pierden, no eran ni favoritos frente a los Pelicans, y se le terminaron robando la ventaja de la localía y terminaron entrando a los playoffs. Y así fueron avanzando de a poco hasta llegar a lo que son hoy. Entonces tampoco se puede descuidar a este equipo de Memphis, que es muy peligroso y que cuenta con
jugadores que son muy atléticos, muy inteligentes, son muy capaces de seguir desarrollando su juego, y todo esto con un proyecto y una franquicia que los está respaldando. Sí, señor, y ahora mismo están a una victoria del segundo, que es New Orleans Pelicans. Hasta hace un tiempo estaba liderando la conferencia. Denver está a 1,5, Phoenix a 2,5 en esa cuarta posición, Portland a 3 victorias y Sacramento, que cierra la clasificación directa del oeste, a 3 victorias y media, al igual que Utah y Clippers, que están séptimos y octavos. Pero vamos a hablar de un joven que, ante la ausencia de dos de sus compañeros, primero Jimmy Butler y luego Bam Adebayo, explotó. Sí. Hablamos de Tyler Herro, que en Miami está haciendo cosas históricas. Exactamente, Leal. Realmente la última semana de Tyler Herro, principalmente, quizás es lo más destacado de Tyler, que en este pasar, en estas últimas semanas, en el anteúltimo partido convirtió su máxima carrera en 9 triples. Anoche metió 10, es decir, se supera constantemente Tyler. Ahí lo estamos viendo, gracias Leo por poner las imágenes de Tyler del partido de anoche contra Houston. Abro paréntesis, un partido en el que Miami no anotó en los últimos 5 minutos de partido y lo ganó igual. Eso es algo increíble. Eso porque Houston es horrible. También, porque no tenían muchas ganas de ganar. Están en modo Wembanyama, ya pensando como San Antonio Spurs. Pero volviendo a Tyler Herro, realmente el nivel que está mostrando es espectacular. Estamos en presencia, primero, de la mejor temporada de Tyler Herro en estos momentos de su carrera. Está promediando 21,2 puntos, 0,8 robos, 6,3 rebotes, 4,1 asistencias. Está tirando mejor, está tirando más triples inclusive que lo había hecho la temporada pasada, y había sido una muy buena temporada del triple para él, promediando 40%. Ahora está en 41,6, tirando casi 2 triples más por partido. Es decir, aumentó la cantidad y también aumentó la efectividad. Y eso se ve reflejado también en lo bien que se siente Tyler Herro dentro de la cancha. Esta posibilidad posibilidad entre comillas, de que se hayan producido las ausencias de Adebayo, de Butler, de Lowry por momentos, por algunos juegos, por tener algunos juegos de descanso, le está dando responsabilidades que las está sabiendo aprovechar. Está siendo mucho más fluido en ataque, está siendo más inteligente, está ocupando muchísimo mejor los espacios. Cuando no tiene la pelota es muy activo y eso lo hace muy difícil de defender, que es una de las cosas que muchas veces le elogiamos, por ejemplo, a Curry como un gran tirador, porque un buen tirador no es solamente el que mete los tiros que le dan, sino también uno que se termina creando sus propios espacios, y Tyler Herro lo está haciendo realmente muy bien en esta temporada. Decía esto de que está marcando récords en sus últimos 2 partidos. 35 en el juego frente a Oklahoma, que fue triunfo, y en el de ayer ante Houston 41, más allá de que también un poco le sacó las responsabilidades a Butler y Jimmy se dedicó un poco más al armado de juego. Terminó al borde de promediar un triple doble con 22 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Lo que hizo anoche Tyler Herro fue realmente muy, muy bueno, con 10 de 3 en tiros de campo. Es decir, cuando está enchufado, obviamente Tyler Herro es un jugador que no puedes descuidar un segundo, y obviamente la defensa se va a complicar muchísimo, pero evidentemente es una de las claves que tiene este equipo de Miami Heat. En estos momentos Miami está en el puesto número 8, están en octavos de la conferencia del este, están obviamente en puesto de play-in en estos momentos, pero es una franquicia que viene de racha, viene habiendo ganado los últimos 3, y también tiene esta posibilidad de seguir creciendo, de seguir sumando, porque obviamente recién van 30 partidos de temporada regular, faltan 52, pero es una franquicia que, como viene pasando los últimos años, un poco trastabilla en el inicio y después logra acomodarse. Recordemos el año pasado, en los últimos años, que terminaba metiéndose entre los primeros puestos de la conferencia del este, primero, segundo, tercero, no variaba tanto de esas posiciones, siempre teniendo problemas en el inicio de la temporada regular, o quizás no problemas, sino cierta irregularidad que no les permitía estar más adelante desde el inicio. Seguramente veamos una temporada similar por parte de Miami,
pero no teníamos un Tyler Herro en este nivel. No teníamos quizás, por ejemplo, un Max Strus, también lo sumo a la mesa como una pieza que fue evolucionando en los últimos meses y hoy en día no termina de ser un titular ni siquiera indiscutido, pero sí puede llegar a servir como un buen sexto hombre. Y después el resto de las piezas importantes se pueden dar el lujo de hacerlos descansar, como el partido de Bam Adebayo de anoche que no jugó, y que así todo, sacando que era Houston, pero recordemos, Houston es un equipo que le ha sacado muchas victorias a equipos de los de arriba, más allá de que está pensando en los últimos puestos para elegir lo más arriba posible en el draft. No es sencillo ganarle a este equipo de Houston, tiene mucha presencia en la pintura también. Y evidentemente lo supieron resolver los Miami Heat. Y eso hace también que se conviertan en un equipo bastante peligroso de cara a lo que va a venir en estos próximos meses. Sí, y lo más importante para mí es que el caso de Herro, que muchos creían que al ser titular quizás perdía un poco la chispa que tuvo el año pasado, donde fue sexto hombre del año y promedió los mejores números de su carrera y demás. No está, o sea, no está esa duda. Claramente está teniendo un nivel fundamental para que Miami pase de ser un equipo que estaba en el fondo a terminar octavo ahora. Y lo decías vos, está en su mejor momento de carrera, en promedio, un career high de puntos, rebotes, asistencia, porcentaje de acierto en triples, en tiros de campo, en libres, en todo, básicamente en todo. Y eso es clave porque, primero, le habían confiado esa posición o ese estatus con el contrato que firmaron en octubre, en esa idea de blindarlo para que sea, no sé si la cara de la liga, pero yo creo, la cara de la franquicia. Yo creo que tiene el potencial para ser el mejor jugador de este equipo en un futuro. Ahora mismo Jimmy Butler, por escándalo. Pero sí para que sea ya la segunda espada indiscutiblemente. Me parece que le ha ganado ese lugar a Bam Adebayo, al menos a mi parecer creo que es el jugador con más potencial que tiene Miami entre ellos dos. No digo que Bam Adebayo no sea un crack, lo es, pero para mí Tyler Herro puede ser un mejor jugador a futuro. Y esto de un poco, cuando tiene la posibilidad de mostrarse más y de ser más protagonista, dar estas exhibiciones. Sí, fue ante Oklahoma City y ante Houston. Oklahoma City, sin embargo, es un equipo que tiene prácticamente el mismo récord que los Lakers, así que no creo que sea tan despreciable lo que está haciendo el Thunder hasta ahora con las armas que tiene sin Chet Holmgren. Pero bueno, Houston claramente va camino al tanking. Y no está pensando en competir en este momento. Sí lo decías vos, tiene jugadores que te pueden romper un poco la cabeza en alguna buena noche, y sobre todo desde el ofensivo. Y las defensas son quizás no son las esperables para analizar al 100% este tipo de actuaciones. Pero Herro metió 35 puntos de manera consecutiva en 2 partidos, algo que no había hecho ningún hit desde LeBron James. Anotó 40 puntos y tuvo una noche de 10 triples, algo que no había hecho nunca un jugador de Miami, y es el más joven en lograrlo en la historia de la NBA. Y encima metió 19 triples en 2 partidos, que solo lo han hecho en ese lapso Lillard, Curry y Harden. O sea, 3 de los mejores tiradores de todos los tiempos. No digo que el potencial de Herro sea ser uno de los mejores tiradores de la historia, pero sí que tiene los recursos para hacer esto constantemente. No anotar 9 triples todos los partidos, pero sí tener un impacto muy fuerte en la ofensiva de Miami. Y me parece que en ese sentido es muy importante lo que está haciendo. Ahora, hace unos segundos se subió el video que hice hoy justamente sobre Herro, y yo en ese video lo vengo diciendo hace bastante. Leo, cuando pasó lo de la burbuja, que le metió 37 puntos a Boston, que estábamos todos hablando de él, después un poco se opacó lo que había hecho Tyler Herro por la segunda temporada, que no fue muy buena y demás, pero no es un análisis de lo que está haciendo o de los números o de la carrera que puede llegar a tener, sino más bien de lo técnico, del estilo de jugador que es. Yo creo que es lo más parecido que hay a Curry entre los jóvenes de la NBA, porque Trae Young puede ser muy parecido desde el tiro, pero es mucho mejor pasador que Stephen Curry, y se destaca un poco más por eso también que por lo otro. Es más, es totalmente ineficiente desde el tiro en esta temporada y no ha tenido
una campaña en la que, por ejemplo, promedie 40% de acierto al triple o esté cerca de eso. Hierro me parece que es mucho más eficiente, juega muy bien sin pelota, que es algo que Trae Young no está haciendo bien, o no hace tan bien como Hierro, y tiene esa confianza que tiene Curry, que no le importa absolutamente nada sobre el contexto, sobre con quién está jugando. Él se va a tomar los tiros que se toma siempre y cree que los va a anotar. Creo que desde ese perfil yo lo veo muy parecido. Obviamente está a años luz de Curry, no estoy comparando nada que tenga que ver con la carrera. No, eso está claro y haces bien en aclararlo porque, bueno, ya sabemos cómo hay algunos que se puede llegar a sacar de contexto, pero me parece que va por ese lado. Lo noto todavía en busca de una regularidad que tuvo la temporada pasada, pero que por momentos, y no hablo solamente de la regularidad en cuanto de partido a partido y sostenido a lo largo de todo el tiempo, sino en momentos puntuales de partidos. Es como que hay situaciones... se nota que lo está trabajando, perdón, se me salió el auricular. Se nota que lo está trabajando y me parece que por contexto estos Heat le están dando aún más la pelota de lo que le dieron la temporada pasada. Y eso también a él le está dando aún más confianza. Esto respalda un poco lo que venías diciendo vos recién de, bueno, hay situaciones donde lo agarre y parece que no hay nadie que lo pueda defender porque o te penetra y llega a un tiro cómodo jugando 1 contra 1 o aprovecha alguna situación de pick directo o algún sistema que venga detrás, o se planta, te sacude de 3 puntos y vos no lo podés agarrar. Pero bueno, me parece que también hay mucho de entendió Spoelstra, por dónde pasaba este Hierro para ayudarlo a seguir creciendo y que eso favorezca al equipo. El problema, en el contexto de, uno puede decir, bueno, quizás no defiende tanto. Estamos hablando del ofensivo, no de la defensa, ¿no? No es mal defensor tampoco, pero bueno, no estamos hablando de eso en este momento. Me parece que los altibajos que ha tenido Miami en lo que va de esta temporada, sin ser un equipo tan regular como me parece que esperábamos todos, le juegan un poquito en contra a Hierro en esto de, por momentos, si digo lagunea me van a matar, porque no creo que lagunee. Pero claro, por momentos se va de partido, pero cuando agarra, conecta y es como que le reconecta al Wi-Fi, te aniquila. Sí, eso es verdad. Pero es también normal de un tipo que no cumplió todavía 23 años. Claro, es un chico, no deja de ser un chico. Pero bueno, también juega con adultos, es un profesional, ya hace 3 temporadas que está en la NBA, tenés que analizarlo como un adulto. Y Leo, no además, como un chico. Lo que no tiene, comparando esto del perfil de Curry y demás, lo que tiene Hierro que no ha tenido Curry al principio de su carrera es que desde que llegó a la NBA está compitiendo a nivel finales de NBA, porque la temporada en la que le mete los 37 puntos en la burbuja a Boston. Sí, no es necesario recordarlo, Y después, bueno, tienen la eliminación en primera ronda con Milwaukee, pero después vuelven a llegar a final de conferencia. Claro. Y es muy difícil si vos sos joven acoplarse a esa regularidad que tiene un equipo que es candidato al título o pelea por el título siempre. Ahora... Es un golpe de realidad, tenés que asimilar la realidad de golpe todo el tiempo. Está bien. Y lo tiene que aprender. Yo creo que eso le va a servir en un futuro porque le va a terminar dando las herramientas que quizás no tiene otro jugador para poder competir realmente donde importa, que son los playoffs y en los momentos importantes. Porque sí, quizás en este tramo de su temporada, de su trayectoria, Hierro no va a hacer 40 puntos cada 5 partidos, como pueden llegar a ser otros jugadores que están en equipos perdedores, porque al lado tiene a Jimmy Butler, a Bam Adebayo, a Max Strus, así se dice, perdón, en un buen día, a Kyle Lowry si está sano, y podemos seguir. Y además tiene Spoelstra, que es un entrenador que no está tan acostumbrado, salvo que tenga LeBron en cancha, no está tan acostumbrado a darle rienda suelta a un solo jugador, salvo que pase lo que pasó en playoff con Jimmy Butler. Pero después, en el futuro, todo eso es aprendizaje para competir por cosas importantes en mí. Sí, y a ver, lo que mencionabas vos, Lea, esto de con Spoelstra no tenés esa posibilidad de, si no sos LeBron, no tener minutos. Pero llegó a un equipo en el que tiene también más repartidas las responsabilidades. Obviamente no lo podemos comparar a aquel equipo de Miami de principios de la década pasada con este, porque en el medio tenés a D-Wade y a Chris Bosh también, y acá creo que no tenés a ninguno que se le compare a Dwayne Wade y a Chris Bosh en cuanto a talento y en cuanto a capacidad de resolución
de partidos, inclusive, de campeonatos. Tenés a Ray Allen y Duncan Robinson no se le asemeja ni en el blanco de los ojos a Ray Allen. Entonces, también tenés esta posibilidad de que Tyler Herro pueda, si bien no es un equipo que va a perder los partidos para intentar draftear a Wembanyama el año que viene, y por eso está haciendo descansar a sus jugadores, sino que también quiere competir por la filosofía de la franquicia, por cómo es Pat Riley, por cómo se Spoelstra, pero también vas a tener partidos en los que lo va a poder aprovechar esto Tyler Herro, y anoche me parece que fue uno de ellos, en los que no estuvo Lowry, en los que Butler no empezó bien, no estuvo Bam Adebayo, y hasta que agarró Jimmy Butler un poco de efectividad, fue en la segunda mitad, y para ese momento Tyler Herro ya tenía 8 triples convertidos. No tiene que dejar pasar esos momentos, los tiene que aprovechar al máximo, tiene que agarrar la pelota, tiene que afianzar ese liderazgo que puede llegar a conseguir, y así construir esa nueva versión, por llamarlo de alguna manera, de él mismo, en una que sea confiable, en la que obviamente el triple es su principal herramienta, pero también como creador de juego, porque también tiene una buena lectura de pases, afianzarse en defensa, ser un poco más colaborador en ese aspecto, y así de a poco ir construyendo una mejor versión de Tyler Herro, en la que el día de mañana, en 2 o 3 temporadas, cuando Butler esté empezando a bajar en su curva de rendimiento, cuando Kyle Lowry obviamente ya no esté en la franquicia, sea él quien se encargue de el perímetro de este equipo de Miami. Sí, eso es verdad. A ver, metió 19 triples, ¿no? En los últimos 2 partidos. Decíamos, no lo han hecho nada más que 3 jugadores, además de Tyler Herro. Y si tenemos que hablar de jugadores que tienen una capacidad superior para anotar desde la larga distancia, hay que hablar de uno de esos 3. Y es Damian Lillard el nombre que traigo a colación, porque ha vuelto después de un total de 7 partidos de inactividad, en los que claramente lo sufrió Portland, porque perdió 5 de ellos, y un récord de 2-5 para un equipo que venía muy bien en la Conferencia del Oeste es bravo. Pero en estos 5 encuentros han ganado 4, y eso es clave, porque ahora ya se han posicionado de nuevo en la Conferencia del Oeste, quintos, y muy cerca de la zona de lucha, porque están a nada más que 3 partidos del primer puesto. Lillard fue fundamental, no solo porque es el líder, y la vuelta del líder siempre es importante, sino porque está promediando 34,4 puntos, 7 asistencias, un 52,9% de acierto en tiros de campo y un 50% en triples. Eso no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que está promediando 7 triples por partido anotados y 14 intentados en ese tramo. 7 triples por partido en un tramo de 5 encuentros, en los que metió 5 contra Indiana Pacers, 9 contra Denver Nuggets, 3 contra Portland Trail Blazers, se los metió en contra, 3 contra Minnesota, 11 contra Minnesota en el siguiente partido, y después metió 7 en el encuentro contra San Antonio Spurs. Hay una información que es interesante a tener en cuenta, porque hoy Portland juega con Dallas, que es que el jugador con más triples anotados en un lapso, en una racha de 3 encuentros, es obviamente Stephen Curry, pero no es solamente Stephen Curry en la primera posición, es en la segunda, en la cuarta y en la tercera y en la cuarta. 29 es la mayor cantidad, 28, 28 y 27 también ha hecho Steph en un tramo de 3 partidos a lo largo de su carrera. Bueno, Lillard lleva en este momento 18 en los últimos 2 partidos. Y hoy juega con Dallas. ¿Creen ustedes que tiene la chance de meter 12 o de meter 11 al menos, y alcanzar, de meter 11 de nuevo, porque ha metido 11, repito, contra Minnesota, y alcanzar la cifra de Curry? Yo creo que es el único jugador posible en ese tipo de situaciones, porque Klay Thompson tiene esas rachas de 14 triples, de 12 triples, de 11 triples, pero lo hace bastante esporádicamente, no ha combinado 2 partidos consecutivos así. Lillard es el que más se acerca, teniendo en cuenta que ahora Harden no está tan explosivo en ese sentido. Creo que Lillard sí sigue en ese nivel,
anotador, y me parece que puede ser el único que se le puede acercar. Obviamente hoy Lillard tira 0 de 14, pero creo que le pongo una fichita a eso. Estén atentos a los 10 triples o más de Damian Lillard, al menos para meterse en el top 4 y que no sea solamente de Curry la lista. Sí, a ver, este equipo de Dallas es el equipo que menos triples permite, intentados por partido, permite 30,3. Y es uno de los que menos le convierten, en total 11,2. Así que va a estar bastante difícil, al menos en la estadística no la va a tener sencilla. Tiene que meter básicamente todo lo que le meten en un partido. Exactamente, tiene que meter 18, dijiste vos que tiene, y 29 es el récord de Curry. Claro, tiene que meter todos los que le meten en promedio, tiene que meter 11 y le meten 11,2 a Dallas. O sea, tiene que ser un partido absolutamente pésimo de la defensa perimetral de Dallas. Más allá de que estábamos acostumbrados a que Dallas pueda llegar a ser un equipo que de un partido a otro cambie radicalmente sus rendimientos, y tranquilamente con un jugador como Damian Lillard podemos estar en presencia de un partido de ese estilo. Además también hay que tener en cuenta que en lo que llevamos de temporada, este equipo de los Dallas Mavericks no tuvo la capacidad o la posibilidad de enfrentarse a grandes tiradores. Más allá de que fue partido del 29 de noviembre frente a Golden State, que fue victoria. Después en el resto de los partidos no se han enfrentado contra un tirador tan confiable. Es decir, no tienen ese ejercicio. Y en ese partido frente a los Warriors, Curry lanzó 5 de 14, es decir, les elevó un poco el promedio, pero lo lograron contener entre comillas. 35% de acierto para Curry, no es una mala cifra, pero tampoco es una buena. Entonces, si Dallas logra repetir una situación, un partido similar, o al menos defender de una manera similar a un tirador tan confiable y tan letal como lo es Damian Lillard, en comparación con lo que habían hecho con Curry, seguramente lo detengan. Pero bueno, el estado de gracia en el que está viviendo en estos momentos Damian Lillard es total, y va a ser muy difícil detenerlo. Promedia 29 puntos en la temporada y es la mejor temporada en el tiro de su carrera por escándalo. No solo porque su eficiencia es del 57,8%, su porcentaje de tiro efectivo, sino porque está tirando un 40% en triples, que ya lo ha hecho una sola vez en su carrera, pero está anotando 4,5 por jornada, que es la mayor marca de toda su trayectoria. Lo máximo había sido 4,1. Yo creo que lo puede hacer. Además, mira, Emi, te tiro un dato. En los últimos 2 partidos le metieron de promedio 17 triples a Dallas. Así que viene mal. Viene regalando un poco el tiro exterior. Vos, Leo, ¿qué pensás? ¿Vos sí o vos no? Vos sabés que venía convencidísimo. Venía con la respuesta de, digo, sí, le van a meter si Dallas termina siendo un desastre defensivamente en algún momento. Hoy con la remera lo puedo decir. Venía así, y después que escuché el dato de Emi dije, no, voy a decir una barbaridad. No va a pasar. Voy a decir una barbaridad porque venía por convencimiento, no por estadística, no por un razonamiento serio como si puede haber sido lo anterior de Memphis o alguna cosa más que veníamos charlando. Pero el corazón le va a ganar a la cabeza, así que sí, le van a meter todos los triples habidos y por haber, y van a ser todos justamente de Damian Lillard. Y si te pones a pensar, igual más allá que esto que decías vos, Leo, de estadísticamente hablando, por estos 11 que le meten de promedio a Dallas, es difícil. Pero también tienen la estadística en contra de estos últimos partidos, y ahí te refleja un poco también que son una banda defendiendo. Claro, la irregularidad que tiene este equipo de Dallas, que un partido le pueden anotar solamente 9 y a los 2 siguientes 18. Entonces, no sabés qué pensar de la defensa de este equipo de Dallas. A ver, si mete 10, ya se metería en el top 4, porque sumaría 28, estaría en la segunda mayor cifra junto con las 2 de Curry. Si mete 9, estaría en el top 4 empatado con Steph con 27. O sea, tiene que tirar a un nivel altísimo, o sea, tiene que tirar más de 9 triples para hacer algo histórico. Yo creo que
7 triples mete en este partido. Ahora ya sabemos lo que va a pasar todos, que es que... acaba de salir el Injury Report, dice que no juega por descanso. Claro, o tira 0 de 28, también. que también es probable. Pero bueno, vamos a poner una ficha ahí. Vamos a confiar. Sí, el amigo Blazer Sargento puso... yo le pregunté si se iba a animar porque tenía el dato. Y dijo, hoy hace 12 y llega a 30. Así que vamos a confiar en la palabra de él, que de hecho lo saludó hace pocos días Josh Hart. Dijo que quería que Argentina gane la final del Mundial por Messi y le mandó un saludo. Así que la está rompiendo en las redes y él dice que va a meter 12. Así que confiamos en eso, confiamos en que puede meter 12 Lillard y si hay alguien que lo puede hacer es él, obviamente, además de Curry, porque tiene esas rachas de partidos consecutivos haciendo locuras. Recuerdo un tramo de su carrera en la temporada, creo que fue 2019-2020, en la que promedió 45 puntos y 11 asistencias, si no estoy equivocado. Una locura total. Bueno, Lillard es capaz de hacer ese tipo de cosas. Yo voy con él, yo confío en que puede suceder. Veremos qué pasa. Leo, en la previa hablábamos de que Gordon Hayward iba a volver y al final se confirmó. Va a volver hoy para los diezmados Hornets, como dice Woj en la información. Así que se festeja porque hacía bastante que no jugaba. Sí, hoy además unos Charlotte que están últimos en la conferencia del Este, récord de 7-21, y juegan contra uno de los equipos, si digo de peor presente, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y con problemas además. Con problemas, claro, juega contra Atlanta. Sí. Sí, con problemas, digo, no solo deportivos, sino también se habla de una relación quebrada entre Trae Young y Nate McMillan, el entrenador. Un equipo que estaba armado para estar un poquito más arriba, todavía en zona de play-in, pero esperándolos un poco más arriba, más por lo que había sido en los últimos años, y en donde habían metido un par de traspasos. Bueno, había llegado DeJounte Murray también, obviamente. Veremos cómo le va, pero bueno, se celebra la vuelta de Gordon Hayward. De modo no irónico, un poquito sí, pero de modo no irónico, celebramos la vuelta del ex Utah y Boston. Yo creo que Charlotte no lo celebra. Yo creo que Charlotte, con tal de perder 70 partidos en esta temporada, sí. Lo guardaría hasta a la mascota, porque ya se dio cuenta que no tiene ninguna chance de pelear por algo importante en playoff o ni siquiera tal vez el play-in, y está Víctor Wembanyama ahí flotando en el aire. Entonces, qué mejor que decir, bueno, dejo pasar esta temporada y después recupero a LaMelo Ball y encima lo emparejo con Víctor Wembanyama. Yo creo que por dentro piensan, uy, qué bueno, y no quieren que vuelva. Pero me parece que además pasa por la celebración pasa por poner en valor un activo, sí, eso sí, que cobra muchísimo. Recordemos que sigue teniendo un contrato gigante que le firmaron los Hornets cuando fue agente libre. Y que, ¿por qué no pensar en la posibilidad de conseguir un traspaso? Es re difícil porque tiene un salario muy grande que hay que ver quién lo quiere absorber. Un contrato muy grande, perdón, no un salario, un contrato muy grande que es difícil que un equipo, un contender diga, bueno, sí, voy por Hayward y absorbo, no sé cuánto el contrato cuánto va a estar ganando la temporada, 30 palos. 30 esta y la que viene. Bueno, es muy difícil, pero poner en valor y recuperarlo, llevarlo a tiempo para que sea una buena rueda de auxilio la temporada que viene. Si es que encima terminan al fondo y consiguen a Wembanyama, bueno, Hayward es un buen veterano para acompañar. Sí, 32 años, y se había hablado mucho de los Lakers en un momento, de equipos que tratan de mejorar. El tema es que, claro, es lo que decimos, la mezcla entre el contrato y el tiempo que está en cancha por las lesiones, que no está en cancha en realidad por las lesiones, es difícil de contrarrestar, pero Hayward es un jugador que cuando estuvo en cancha siempre rindió muy bien y te da de todo, porque es alguien que anota, es alguien que tiene tiro exterior, que genera mucho juego para el resto, pero más allá del chiste es bueno verlo en cancha de nuevo. Y otra información que tiene que ver también con las lesiones y demás, es que Cade Cunningham, que ya habíamos conocido la información de que por lesión se perdería lo que resta de la campaña, otro equipo que yo supongo que en breve va a estar ahí tratando de luchar por
última posición del este, perdón, ya está ahí nomás, está con el mismo porcentaje de victoria, así que en realidad no, tiene 8-22, 7-21, pero está ahí muy cerca, es Detroit Pistons. Bueno, Woj acaba de informar que fue a cirugía ya, que ya se sometió a la cirugía, y esa fractura es una fractura por estrés de la tibia izquierda, y ya empieza ese proceso de recuperación para el mejor jugador que tienen los Pistons. Sí, a ver, un equipo de los Pistons que lo hemos visto esta temporada. De hecho, recuerdo esa jornada que tuvimos un solo partido en el que termina ganando Detroit a Dallas, que tiene jugadores muy interesantes y con muchísima proyección, pero claro, no termina de ir de la mano de lo que pretende esta franquicia, que es últimamente tanquear más de lo que quieren jugar, pero no le termino de ver la finalidad, tanquear constantemente, porque vos terminás drafteando a los mejores jugadores, y hace 4 o 5 años aproximadamente que Detroit no solo viene drafteando a los mejores, sino que se viene moviendo realmente muy bien en la off-season. De hecho, hace 2 drafts fueron los que mejor eligieron notablemente, y quizás con la bandera de Killian Hayes al frente. Son un equipo que está en condiciones de pelear, pero claro, no tienen esta suerte de la lesión de Cade Cunningham, que no encuentran regularidad, que Killian Hayes también la temporada pasada estuvo algunos meses fuera por lesión, y eso hace que termine siendo un equipo que nunca termina de tanquear y se pone realmente a ser competitivo, y es una lástima que se pierdan en estos jugadores tan importantes. Porque si vamos a la lista de jugadores que tiene este equipo de Detroit, tienen como rookie a Jalen Duren, que era uno de los grandes o los pivots más importantes que había en esta camada. Cade Cunningham, Isaiah Stewart, Saddiq Bey, Killian Hayes, Marvin Bagley, Kevin Knox. Tienen muchísimos jugadores que no tienen más de 3-4 años en la liga, que en cualquier otro equipo, por ejemplo te cito a Memphis, que lo estábamos analizando en el inicio, son jugadores que ya están compitiendo, que llegaron a la liga hace muy poco tiempo, y que por la filosofía que tiene la franquicia de competir con lo que tienen y no seguir intentando buscar este tipo de jugadores, ya están arriba. Memphis está arriba del todo y Detroit está anteúltimo de su conferencia. Entonces esta posibilidad también te termina complicando el desarrollo de estos jugadores, porque Cade Cunningham era, sacando de lado la lesión, Cade Cunningham era llamado a ser uno de los grandes jugadores a futuro. Se lo comparaba inclusive hasta con Luka Doncic cuando llegó a la liga, y en estos momentos no estamos viendo esa versión, obviamente porque el físico no lo acompañaba en este último tiempo, y evidentemente lo lleva a esta fractura por estrés y la posterior operación. Pero un equipo como Detroit, que lo limite de esa manera a Cade Cunningham, me parece que lo mejor para el jugador sería pedir un traspaso y que se pueda ir a un equipo en el que pueda demostrar realmente por qué fue el pick número 1 del draft y por qué lo comparaban con un jugador como Doncic. Sí, o jugar con este señor. También. Eso es lo que deben de querer todos, seguramente. Sí, pero es verdad, o sea. Pero nadie te lo asegura, Lea, porque... Claro, ese es el tema. Por la manera que se fue, que fue evolucionando la lotería del draft, nadie le asegura a Detroit que lo pueda tener. Ahora tiene, si no me equivoco, es un 8%, un 6%, no recuerdo bien cuál es, y es la misma cantidad, el mismo porcentaje que tienen las otras peores 3 franquicias que en estos momentos son Charlotte, Detroit, Orlando y Houston, San Antonio, que están con el mismo récord. Claro. Es decir, entre estas 5 franquicias tienen la misma cantidad de posibilidades de elegir a Wembanyama. No es nada fácil, ni nadie te puede asegurar que lo vayas a elegir. Todo el mundo habla de dónde le gustaría verlo a Wembanyama, ¿no? Está claro. ¿Cuántas veces lo han leído? ¿Cuántas veces lo han escuchado? 1000. Que se haga ahora la lotería y que ya esté definido ahora, porque no tiene sentido. Claro, y le cagás toda la temporada, todo el resto de la temporada lo que tanquearon. Claro. Yo les propongo un juego al revés. Donde no le gustaría ver a Wembanyama. Porque digo, todo el mundo habla de los Spurs sí por Popovich y por lo que puede llegar a ser, crecer alrededor de Mística, Sarasa y todo lo demás. Charlotte, por lo que decíamos recién de Lonzo Ball, de LaMelo Ball, perdón. Detroit porque tiene un núcleo súper joven y que quizás sea la frutilla del postre para verlos campeonar dentro de unos años. Lo mismo podría aplicar con Houston, ¿no? Que tiene un montón de chicos.
Jokic hablando cosas espectaculares de Şengün y tanto más. Lo mismo por ahí aplica para Oklahoma, Gilgeous Alexander, el año que viene cuando vuelva Holmgren y demás. Pero, ¿dónde no les gustaría verlo de todos estos nombres? ¿Vos lo tenés claro? En Washington. Uy, tenés razón. En Washington no me gustaría verlo para nada. A mí me gustaría verlo en Orlando, ¿sí? Eso por un lado. Pero compro Washington, Washington y los Lakers, pero los Lakers no pueden. No pueden, claro. Pero porque, o sea, no es hate a los Wizards, pero es un equipo que ahora estaba quizás encontrando algunas cosas que yo pensé que no iba a encontrar, como un nivel quizás All-Star de Porzingis y demás. Pero no le veo mucho futuro, sinceramente, además de que es un equipo que pagó una millonada brutal por Bradley Beal, no tiene el impacto mediático que puede llegar a tener, no sé, a ver, la dupla LaMelo Ball-Wembanyama o Haliburton-Wembanyama, o incluso estar en Houston, que es más allá de que es un equipo que quizás no tiene las luces de los de California, es un mercado gigantesco, Texas. Y otro equipo que quiero meter en la lucha ahí, de los que sí me gustaría, que si está a un traspaso de tanquear, es Chicago. Chicago está 11-16, puesto 11 en la Conferencia del Este, tiene un porcentaje de victoria del 40%, que es el octavo peor de la temporada. Y se habla mucho de DeRozan a los Lakers, se habla mucho de Vucevic también, se habla mucho de un traspaso y puede llegar a tirar todo por la borda para ir por Wemby. Y ya sabemos que Chicago sí es un mercado que podría explotar con todo, al igual que los Knicks. ¿Es de los papelones más grandes o sería de los papelones más grandes? Yo lo hago igual, yo lo hago. No. Negocios son negocios, son dos cosas distintas, sí, pero sería de los proyectos deportivos peor gestionados y desarrollados en los últimos 15 años de la NBA. Sí, totalmente. 20, si querés. Es que tuvieron en sus manos a cualquier cantidad de jugadores con muchísimo potencial. Quizás el último ejemplo es Lauri Markkanen, que ahora en Utah la está rompiendo, y no lo supieron aprovechar. Kobe White también es un ejemplo de eso, un jugador con muchísimo potencial y está estancadísimo en esa franquicia. Y así con todos. Creo que también un poco quedó, no sé si llamarlo miedo o el trauma de Derrick Rose, que era candidato a liderar a la franquicia, a hacer nuevamente lo que había sido con, no sé si a ese nivel, con Michael Jordan, pero que estaba llamado a llevarlos a lo más alto posible y esa maldita lesión lo termina arruinando. Pero evidentemente después de eso vinieron muchísimas más malas decisiones que buenas en Chicago, y hoy es el reflejo de eso. Incluso el propio Lavin, que es la gran estrella junto con DeRozan, está promediando 22 puntos, que es la peor cifra desde 2018, su primera campaña en los Bulls. Están muy mal. Yo creo que hubo algunas cosas que afectaron mucho al proyecto de los Bulls, que el año pasado parecía muy muy bueno. Uno de ellos, la más importante de todas para mí, es la lesión de Lonzo, que un poco trastocó todo. Y la de Caruso en el final. Y lo de Caruso, claro. Entonces eso un poco que les quitó el impacto que podían llegar a tener, y ahora teniendo en cuenta que en esta temporada no están funcionando tan bien y encima Alonso no está todavía, y dentro de unas semanas quizás los veamos revolear todo por los aires y buscar, no sé si a Wembanyama, que sería lo lógico, pero un pick alto para tratar de conseguir uno de los jugadores importantes que tiene este draft que se viene. Igualmente, aunque terminen 11, tienen chances reales de quedarse con un pick importante. Entonces, eso es lo que decía Emi, que da la lotería, que es algo bueno, algo interesante en ese sentido, porque podés terminar, bueno, a los Pelicans le pasó, terminaron creo que con el sexto peor récord de la temporada, pero se llevaron el número 1 del draft y terminaron drafteando al que es ahora el líder de la franquicia, que está segundo en la conferencia y que encima es candidato al MVP, Zion Williamson. Así que ojo con eso. Hay un equipo que en esa lucha sufrió mucho, que son los Knicks, Emi, que quisieron tener a Zion Williamson y no pudieron, que ahora mismo están sextos, y gran parte de ese subidón se lo debe a un jugador que ha llegado.
en esta última offseason, que es Jalen Brunson, y han ganado 5 partidos consecutivos, uno de ellos con él dominando en el clutch y desparramando a un jugador justamente de los Bulls, Alex Caruso. Exactamente, unos Knicks que los sumo a la consigna anterior. No quiero a Wembanyama en los Knicks porque los Knicks están acostumbrados a chocar Ferraris y seguramente con Wemby pasaría lo mismo. Pero vamos a hablar del presente y no del futuro de este equipo de los New York Knicks, que como decías vos, Lea, están teniendo un muy buen nivel de Jalen Brunson, que ahora también vamos a pasar a repasar sus estadísticas en estos últimos partidos, pero están teniendo un muy buen nivel. A nivel ofensivo están siendo muy, muy buenos, obviamente, muy sólidos, muy consistentes, pero creo que se destaca muchísimo más la defensa de este equipo en estos últimos 5 partidos, al punto que el rating defensivo de estos últimos 5 partidos fue de 101,2, cuando el mejor equipo defensivo en lo que va de la temporada es Cleveland con 106,9, es decir, casi 5 puntos de diferencia entre lo que viene haciendo este equipo de los Knicks en estos últimos partidos y lo que viene mostrando, obviamente más sostenido en el tiempo, es algo más complicado de hacer, el equipo de Cleveland. Pero realmente el nivel de este equipo de los Knicks está siendo muy, muy llamativo, muy interesante. Y claro, lo decías vos, Lea, Jalen Brunson es la gran aparición que tiene este equipo de los New York Knicks, que está promediando en lo que va de la temporada 20 puntos, 20,4 puntos, es su mejor temporada regular, 6,3 asistencias, 3,3 rebotes, 1,1 robo, es decir, también en el aspecto defensivo Jalen Brunson está jugando realmente muy bien, pero hay que llevarlo a estos últimos 5 partidos en los que está siendo muchísimo más creador de juego y está siendo también muy, muy efectivo en cuanto al tiro, y eso lo está aprovechando realmente muy bien este equipo de los New York Knicks, que están teniendo esta posibilidad de afianzarse un poco en este sexto puesto de la liga, en el que recuperaron el porcentaje, el balance positivo, perdón, en temporada regular. Y eso también lo lleva a hacer algo que habíamos visto en su momento, un par de temporadas atrás, en los que Nueva York se había metido cuarto en la temporada regular, más allá de esa primera ronda con Atlanta, con un Trae Young realmente muy enchufado, que finalmente terminan pasando, pero que invita a pensar que se puede llegar a repetir esa historia. Obviamente no va a ser sencillo para este equipo de los Knicks, pero con los focos un poco más apagados, siendo un poco menos el centro de la atracción, como lo son habitualmente, quizás más por las malas noticias que por las buenas, pero los Knicks están trabajando mucho mejor y mucho más cómodos de esta manera, en el hecho de no tener tantos flashes, no tener tantos jugadores llamativos, por decirlo de alguna manera, porque Randle está promediando 22 puntos, Brunson está promediando 20, RJ Barrett, vos recordabas la historia de Zion, RJ Barrett termina llegando en su lugar en ese draft con el tercer pick, está en 19, Quickley está promediando 10 puntos, es decir, son un equipo que tiene muchísimo más repartidas los roles y la importancia de cada uno de esos jugadores, pero también cada uno de a poco va aportando lo suyo, y eso es también una cierta tranquilidad que se le puede permitir a Thibodeau, que es un entrenador también que cuando le permiten trabajar con cierta comodidad y no estar tanto en el foco de la crítica, está bien, son los Knicks, juegan en Nueva York, juegan en el Madison Square Garden y todos esperan que sean un equipo brillante y no lo son. Pero en esto de que se haya tranquilizado un poco esta situación en los Knicks, estén un poco más alejados de rumores constantes. Nosotros siempre decimos, siempre son los Knicks y siempre los metemos en todos los rumores sabidos y por haber, y también es un poco parte del juego. Pero también por el lado de la franquicia se está trabajando mucho más a conciencia y sin pegar tanto y permitiéndoles trabajar, básicamente, que es lo que necesita este equipo de los Knicks. Tienen un foco de jóvenes muy interesantes, ya sea RJ Barrett, ya sea Obi Toppin, que en estos momentos está lesionado y se espera que vuelva en 1 o 2 semanas.
pero es un equipo que, por cómo viene haciendo las cosas, se merece estar en estos momentos en el quinto puesto. Obviamente va a ser difícil de sostener, porque el resto de los equipos y los contendientes que nosotros armamos a principio de temporada, los Knicks no estaban. Pero evidentemente lo vienen manejando de buena manera, y me parece que este equipo de los Knicks puede convertirse lentamente en uno de esos equipos que puede llegar a ser molesto en postemporada. No digo que lleguen a semifinales o finales de conferencia, pero sí que realmente le pueden generar algún que otro dolor de cabeza a algún contendiente. Sí, y sobre todo porque en ese año en el que llegaron a playoffs, que perdieron con Atlanta, que tuvieron el gran problema del ataque, que era un gran equipo defensivo, pero en ataque no había ningún jugador que respondiera. Randle se cayó a pedazos en esos playoffs. Tienen a alguien que es seguro en ese sentido, que es Jalen Brunson, que está promediando 20 puntos por partido, pero 6 asistencias además, y todo lo hace con cierta eficiencia que no podían contar. En los Knicks, el responsable de hacer eso en esa serie de playoffs, o el único que lo hacía, mejor dicho, era Derrick Rose y era suplente. Entonces ahora tener un titular que lo hace es distinto. Yo creo que, a ver, Julius Randle es un jugador ultra talentoso. Hace unos días se viralizó, Leo, vos también creo que lo publicaste, la jugada de cierre del partido en el tiempo regular en Chicago, que tiene la pelota básicamente 20 segundos y después se toma un fade away totalmente horrible y van a overtime. Es un jugador muy talentoso que puede hacer muchas cosas dentro de la cancha, y por eso ganó el MIP el año que lo ganó, y por eso fue tan importante para los Knicks ese año. Pero el ataque se estanca y funciona mucho peor cuando él es el eje de todo. Cuando Jalen Brunson es el que domina el juego, el que controla todo, funciona muchísimo mejor. Yo pensé que RJ Barrett iba a tener ese rol también, o un rol más protagónico, pero es Jalen Brunson claramente. Ahí está la jugada, gracias Leo. Parece que se le apagó el joystick a Randle. En gran parte la culpa la tiene Tibbs en esta posición también, porque es lo que dibujó, básicamente. Claro. Pero bueno, ahí ven el reloj, 117, 4 segundos, y ahí se dispone a tomar este fadeaway. Sí, se le puede llamar fadeaway. Sí, que podría haber entrado y ganaban, pero hubiese sido una decisión espantosa igual. Sobre todo por quién lo toma, porque lo toma Julius Randle, no lo toma Kevin Durant, claro, ese tiro, no lo toma Kobe Bryant. Pero bueno, Jalen Brunson para mí es la clave de este equipo en ataque, sobre todo, que es donde más sufre en los momentos importantes, porque ya sabemos que Thibodeau es un entrenador que defensivamente va a solucionar ciertas cosas, aunque a veces tiene un sistema un tanto anticuado de defender más la pintura que otra cosa, y sufre desde el triple y demás. Tiene los recursos para hacerlo. Ahora, en ataque, los Knicks van a necesitar de la mejor versión de Brunson y de un proyecto que vaya en torno a eso, no en torno a lo que haga Julius Randle, que puede tener un rol mucho más reducido y mejor para el equipo, no tanto quizás para sus números, pero sí para el rendimiento colectivo. Ahora los Knicks han ganado 5 partidos, están sextos, a media victoria de los Sixers y a 1.5 de los Brooklyn Nets, que también están en un muy buen nivel, porque han ganado 4. Y Kevin Durant ya se empieza a posicionar como un candidato serio al MVP si no sufre ninguna lesión, si está sano, para poder quizás conseguir su segunda corona como el mejor jugador de la temporada, el premio Michael Jordan, que de eso no hablamos tampoco, se cambiaron los premios y bueno, ya lo saben todos, pero ahora el MVP se llama Michael Jordan. Sí, exactamente, Lea, 11 de los últimos 14 ganó este equipo de los Brooklyn Nets, que, como decías vos, están teniendo a un Kevin Durant en un muy buen momento. De hecho, creo que lo podríamos empezar a meter, como decías vos, en la discusión por el MVP de temporada regular, y que realmente está teniendo un nivel fantástico. Más allá de que obviamente estamos acostumbrados a este nivel de Kevin Durant, también hay que tener en cuenta el nivel que tiene en general la franquicia de los Nets, que no venía siendo bueno. El arranque había sido realmente muy malo, hay que decirlo también, pero Kevin Durant no baja el nivel en estos últimos partidos. Viene promediando 29,6 puntos, 7 rebotes, 5,6 asistencias,
En libres 92,4, es decir, no puede errar libres. Lo tiene prácticamente prohibido, promediando 5 libres por partido, 5,1. Está promediando 33% en libre, 60% en tiro de campo. Es decir, está en un momento realmente fantástico Kevin Durant. Y obviamente es el responsable de que este equipo esté funcionando como está funcionando. Pero también hay que atribuirle un poco de responsabilidad a Kyrie Irving, que desde que se separó de Nike un poco se calmó. Creo que le vino bien ese tipo de sanciones, por llamarlo de alguna manera, porque está dejando de ser el polémico Kyrie al que estamos acostumbrados. Se está dedicando un poco más a jugar al básquet, y eso también le hace muy bien a este equipo de los Nets, que también lo necesitan, porque lo vimos al principio de temporada, lo vimos durante la sanción que tuvo Kyrie. Kevin Durant, cuando, más allá de que juega quizás un poco más liberado y tiene esta posibilidad de contar con más minutos y más responsabilidades, y es un jugador que le sienta bien ese tipo de situaciones, también es cierto que no es el Kevin Durant de sus mejores años, que podía rendir consistentemente al mejor nivel. Obviamente malos partidos los puede tener. De hecho, en los últimos, en este repaso de lo que fueron los últimos partidos de Kevin Durant, por ejemplo, 17 puntos en una victoria contra Toronto. Es decir, ahí apareció el equipo. Kevin Durant no tuvo la mejor de sus noches, más allá de que incidió en el juego más colectivo, más colaborando con el equipo, bajando rebotes, asistiendo, robando la pelota. No fue tan factor en ofensiva, y ahí sí pudo aparecer el equipo. Entonces, con esta posibilidad de poder estar un poco más tranquilo, porque era algo que tampoco podía estar, no podía estar tranquilo con el nivel que estaban mostrando sus compañeros, no podía bajar su ritmo y no podía bajar el nivel de ejecución. Ahora sí lo puede hacer y le está respondiendo el equipo. Entonces, en esta cuestión de el nivel que viene mostrando Brooklyn Nets a modo de equipo, Kevin Durant se puede en cierta manera administrar sus minutos, dosificar un poco la intensidad de su juego, desaparecer en el buen sentido de algunas jugadas y no ser factor, que también un poco puedan ir afianzándose el resto y ganen en confianza, y sí acelerar cuando él lo necesita. Sí, estaba viendo los números de KD. Está promediando la tercera mayor marca de promedio de puntos por partido de su carrera, 30. Pero el mejor acierto por escándalo de su trayectoria, 56%, lo decía recién, es insólito lo que está haciendo. No está tirando también desde el triple, pero porque no lo necesita, porque está tirando un 63% al doble. Eso es una locura, es lo mejor que ha hecho en su carrera. Una sola vez superó el 60%, que fue en el año 2017 con Golden State Warriors. Está en su mejor porcentaje de acierto en su mejor porcentaje de acierto en libres, 92%, una locura también. Y en su segundo mejor promedio de bloqueos, con 1,7 por partido. No son cosas que sorprendan de Kevin Durant, pero cada vez mejora más en algunos aspectos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo que tiene 34 años anote más del 56% de los tiros que lanza? Está claro que es indefendible, y eso lo demuestra en cada temporada y en cada partido que juega con los Brooklyn Nets, que como siempre, cuando él está en cancha, son un equipo a temer. Cuando él se lesiona, y sufren mucho más de la cuenta. Ahora están cuartos y podrían seguir subiendo. Y ojo con los Nets, porque tienen todos los recursos, repetimos siempre, para ganar series importantes de playoff si está Kevin Durant en este nivel. Así que estén atentos a esa situación. Vuelve Joe Ingles, Leo. Vuelve Joe Ingles el lunes que viene, dice Woj, después de 10 meses de rehabilitación, de recuperarse de su rotura de ligamento cruzado anterior izquierdo. Va a hacer su presentación con los Milwaukee Bucks, que recordemos lo firmaron por 1 año y $6,5 millones en julio. Así que buena noticia para los Bucks, que recuperaron, hace poco tiempo a Chris Middleton. Ayer se comieron una linda paliza contra los Grizzlies por 41 puntos, pero recuperaron a Chris Middleton y ahora recuperan a un jugador que puede hacer muchas cosas como Joe Ingles.
Seguro, no solo es un tirador, sino que también es un jugador muy influyente para cualquier equipo, para cualquier segunda unidad. En este caso, me parece que se le va a hacer complicado hacerse un lugar entre los titulares, pero bueno, puede sumar muchos minutos y así alargar a un equipo que de cara a los playoffs es algo que sabemos que es fundamental. Es larga la lista de jugadores que han ido regresando, que tuvieron lesiones severas y todavía tenemos algunos nombres ahí esperando. Me parece que lo que decíamos antes, lo de Lamelo Ball y bueno, y lo de Lonzo también, ¿no? En algún punto podrían completar esa lista de grandes regresos que, bueno, jerarquizarían aún más a la mejor liga del mundo. Sí, Kawhi en su momento, claro, que vuelve, viene, se va de nuevo, vuelve. Y ahora Joe Ingles, que lamentablemente para él va a tener que esperar a ver si Argentina gana o no gana el partido, porque si pierde no va a existir el planeta, entonces no va a poder debutar con los Milwaukee Bucks el lunes. Pero bueno, si Argentina gana, Joe Ingles tiene la chance de hacer su debut con la camiseta del campeón de 2021 ante los Pelicans. Hay regresos, también hay salidas, y una de las más dolorosas de toda la temporada, sobre todo porque es uno de los mejores jugadores de los últimos años y de la historia probablemente, y para su equipo en particular, es la de Stephen Curry, que ha sufrido una lesión en el hombro izquierdo. Y se la hizo justamente tratando de robar una pelota en el partido ante Indiana Pacers, en donde estaba siendo estrella, figura con 38 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Salió en el tercer cuarto y no volvió a entrar. Bueno, se conoció que ha tenido una lesión que no requiere cirugía, pero que se va a perder 2 semanas como mínimo. Ahí recién lo van a reevaluar y ahí van a ver cuál es el plazo a tener en cuenta para su rehabilitación, si es que requiere más tiempo. Todo indica que va a ser mínimo un mes, yo creo, para Curry. Y eso un poco lo quita de la lucha por el MVP, pero también lo pone a Golden State en una situación muy compleja, porque ahora mismo los Warriors están décimos de la Conferencia Oeste, con un récord de 14-15, con cercanía en relación a lo que es el puesto 11, que es el último que no clasifica nada, que en este momento son los Timberwolves, a 0,5 victorias. También cerca del sexto, es verdad, a 2 triunfos de los Kings, pero sin su estrella y sin el jugador que hace funcionar el ataque. Estaba viendo estadísticas de lo que es el rendimiento de los Warriors con y sin Curry en cancha, sobre todo en ataque, y Ale Gaitán, que le mandamos un saludo grande, publicaba hace unos días el rating ofensivo de los Warriors con Curry y sin Curry en esta temporada: 118,9 puntos por cada 100 posiciones con Curry en cancha, 99,9 sin la presencia de Steph, o sea, menos 19. Es una locura, pasan de ser el mejor ataque de la historia a ser uno de los peores ataques de la temporada. Así de simple es la trascendencia que tiene Curry en cancha, y eso los vuelve un equipo mucho más endeble, que va a tener que tirar del rendimiento de Jordan Poole, de Klay Thompson, de Andrew Wiggins, que encima hoy no juega ante Philadelphia 76ers, se ha perdido varios partidos en estos últimos días, y de Draymond Green defensivamente hablando, tratando de hacer uso de su veteranía para sostener algo que es muy difícil de sostener. Sí, y también te hace pensar para qué está este equipo de los Warriors, porque el año pasado la temporada pasada los tuvimos campeones, y en estos momentos no están ni cerca de ese nivel, y te das cuenta que Curry no bajó en ningún momento el pie del acelerador y siguió jugando al mismo nivel. Claro, obviamente la responsabilidad pasa por el resto del equipo, y ahora vamos a ver realmente la versión, como pasó, recordemos, en la 19-20, cuando tiene la lesión en la mano Curry, de qué son capaces de disfrazarse estos Golden State Warriors. Cierto es que en aquel entonces no lo tenían a Klay, que se acababa de romper el ligamento de una de sus rodillas. Green tampoco estaba en su mejor momento, y eso es quizás una de las diferencias que tenemos en estos momentos. Klay, más allá de que también es un jugador que por momentos es rachero, y cuando está encendido es capaz de meterte 10 triples, pero hay algunas noches en las que no aparece. Green está mucho más focalizado, por llamarlo de alguna manera, que en aquel entonces.
y se puede dar cierto cambio, cierta responsabilidad o un poco más de responsabilidad por parte de sus actores, pero el nivel que puede llegar a mostrar este equipo de los Warriors durante el próximo mes puede complicar seriamente las aspiraciones de este equipo a la postemporada o al menos a la clasificación directa. En estos momentos Sacramento tiene récord de 15-12, no están tan lejos, pero en un mes puede pasar muchísimo. Sí, sobre todo porque, a ver, si se diera que es un mes, estamos a 16. Curry se lesionó el 14, tendría que ser hasta el 14 de diciembre. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partidos. Entonces, 14 partidos, un saldo negativo en esa racha de 14 partidos en las que además juegan con rivales directos como Suns, como Utah Jazz, como Portland Trail Blazers, como Memphis Grizzlies, puede llegar a dejarte muy atrás. Y te sumo, Lea, si es que vuelve a mediados de enero, sería en una gira por Chicago, Washington, Boston y Cleveland. Es decir, no creo que tampoco lo arriesguen a que tenga que volver en un viaje en la otra punta del país, sino que le apuntarían más a un 22 de enero contra Brooklyn, que sería recién el primer partido de locales tras esa gira por el este. Claro, sí. Y tenemos que tener en cuenta también que se va a perder el partido de Navidad, que era importante para la NBA porque había planteado un Grizzlies Warriors, la reedición de las semifinales de conferencia pasadas. No tener a Curry en Navidad es un golpazo fuerte para la NBA. Todo eso influye obviamente, pero bueno, lo más importante es que se va a perder varios partidos. Uno de los mejores jugadores de la campaña, Curry, hasta este momento estaba teniendo promedios de 30 puntos, 6,6 rebotes, 6,8 asistencias, un robo, 50% de acierto en tiros de campo, 43 en triples y 91 en libres. O sea, era una temporada histórica. Va a volver Curry, eso está claro. No requiere cirugía, que es muy importante, porque si no hubiese sido de 4 a 6 meses. Él mismo lo dijo recién en una conferencia. Pero igual, es difícil, sobre todo porque es el hombro. Zafó que no es el hombro derecho, claro. Porque si fuera el hombro derecho tendría mucho más problemas para tirar. Bueno, es el hombro izquierdo, aún así sigue siendo un problema y va a tener que lidiar con ese problema incluso cuando esté recuperado y cuando vuelva. En palabras de Curry, eso es lo que va a suceder. Veremos qué sucede. Hoy tenemos varios partidos y lo más importante de todo para mí es que vuelve Robert Williams después de tanto tiempo de ausencia. El pivot all defensive que tienen los Celtics va a volver hoy en el encuentro entre Boston y Orlando, y además vuelve Al Horford, así que van a tener la dupla Al Horford-Rob Williams, que fue la más dominante en la pintura defensivamente hablando de la NBA el año pasado, el curso pasado mejor dicho. Va a estar en cancha para enfrentar a Orlando Magic. Quizás salga con quinteto de lujo Leo Matsula, con ese Brown, Tatum, Smart, Horford y Williams. No creo. Me parece que Rob va a arrancar de afuera. Sí se decía que Horford vuelve a la alineación titular. Hay que ver. Entiendo que jugará con White de 2, claro. Brown de 3, Tatum de 4 y Horford de 5, salvo que decida ir por algo que le dio resultados en algún momento con Smart, Brown, Tatum, Grant Williams y Horford. No lo creo. Me parece que vamos a ver más a White de arranque. Pero la gran noticia es que Robert Williams va a estar liberado para tener minutos esta noche. Entiendo que le va a sacar los minutos que venía teniendo Luke Cornett, sumado a Blake Griffin. La tristeza más grande, salvo que lo obliguen por contrato ahora, va a ser no tener más el Luke Cornett Contest. Esperemos que si lo hace Robert Williams, me puedo llegar a reír muchísimo. Ahí ya sería para escribir libros, porque estamos hablando además del jugador más importante quizás en la defensa de los Celtics el año pasado, diferencial en ese equipo que fue el mejor equipo defensivo de la liga, y ahora estamos hablando de que se suma al mejor equipo ofensivo de la liga. Entonces, ojo con los Celtics porque tienen una de sus piezas más importantes de vuelta y eso los vuelve incluso más difíciles de vencer que ahora mismo, que son el mejor equipo de la NBA. Después tenemos un Hawks Hornets, que lo mencionábamos recién, un partido entre equipos que están mal por diferentes razones. Kings Pistons, Pacers Cavaliers, partidazo.
Warriors 76ers, sin Andrew Wiggins, sin Stephen Curry. No se sabe si van a jugar Draymond Green y Klay Thompson, están ambos cuestionables. Tampoco está Tyrese Maxey, obviamente, pero tenemos a James Harden y a Joel Embiid por otro lado, por ESPN 9:30. Al mismo horario, por el League Pass, Brooklyn Nets contra Toronto Raptors, Knicks Bulls, partido de los 90, si se quiere, Timberwolves, Oklahoma City Thunder, y después tenemos a las 12 de la noche, 10 de la noche de los Estados Unidos, de horario central, por ESPN, Denver Nuggets contra Los Ángeles Lakers, partidazo. Y luego a las 10:30 de la noche de la Argentina, por el League Pass, los 12 triples de Damian Lillard entre Portland Trail Blazers y Dallas Mavericks. Así que estén atentos a esos encuentros. ¿Cuál crees que va a ser más interesante, mi voz? El de Portland. Portland, por los triples. Va a tener ese atractivo. Otra de las noticias de las que no hablamos, se viene la votación del All-Star Game, claro, a partir del próximo martes. Así que ya en el próximo programa ya vamos a tener la cabeza puesta, si es que hay país, en el All-Star Game. Sí, señor. Leo, te hago 2 preguntas por si no hay país. ¿Te gustaron los cambios de nombres en los premios? Y después, ¿qué hoy partido? Yo supongo que ya sé cuál es, pero ¿qué partido te interesa más? Sí, me encantaron. Me parece que el homenaje en vida para Jordan estaba al caer, era más pronto que tarde, y celebro que sea en vida. Pero sí, creo que todos están bien repartidos. Y partido para hoy, me gustaba mucho a priori Philadelphia Golden State. Creo que con las bajas puede deslucirse un poquito, pero puede ser un juego interesante de todas formas. Y voy a ir con un distinto, voy a ir con Toronto-Brooklyn. Bien. Partido interesante. Kevin Durant, su máxima anotación, o una de sus máximas, fue contra Toronto, 51, si no recuerdo mal. Y siempre es un partido difícil porque para ambos, porque son perfiles muy, muy atléticos. Aunque Toronto está cambiando un poco su fisonomía en ese sentido, pero es muy interesante. Yo me voy a quedar con el Nuggets Lakers de final de jornada, que me parece un partido muy interesante. Es muy bueno lo que podemos llegar a ver ahí, con los Lakers tratando de sumar para salir de esa zona de cierre de Conferencia Oeste, y los Nuggets tratando de subirse a la cima del oeste con Nikola Jokic, nivel MVP básicamente, más allá de que ha ganado los últimos 2 y que ha recibido un Michael Jordan, porque se lo dieron retroactivo. Es el único jugador hasta ahora que tiene un premio MVP Michael Jordan. Es el primero, no sé quién va a ser el que va a ganar esta temporada, pero el trofeo ya lo tiene Nikola Jokic en su casa, que además tiene la bola esa que le regalaron por los 75 años, claro, y además tiene el MVP tradicional de otros tiempos, así que es el único jugador que tiene los 3 trofeos. La hizo completa. La hizo completa. Tiene una vitrina que la verdad que nadie tiene. Envidia sana para Nicola, que bueno, hoy va a estar jugando ante los Lakers. Nosotros nos vamos a encontrar el viernes que viene. Repito, si hay país, esto es totalmente apocalíptico. Si ganamos no pasa nada, o vamos a estar todos contentos. Si perdemos se va a destrozar todo. Seguimos con esa tónica. Y como decimos siempre, quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web. Ahora más, porque puede ser uno de los últimos 3 días en la historia de la radio, Leo, si pasa esto. No va a pasar nada. Lo más probable es que la semana que viene estemos algún día antes del viernes. Sí, porque es verdad, porque el 23 ya entramos en receso acá. Claro. Pero bueno, lo coordinaremos después. La cosa que vamos a estar. Haremos un último programa del año la semana que viene. Sí, señor, vamos a estar. Bueno, Emi, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Sí. Salvo que pase algo raro el domingo, ¿no? Está claro. Si Lionel quiere. Exactamente. Nos volvemos a encontrar si pasa lo que todos queremos que pase, y si no, recuerden lo que hicimos mucho. Fueron 5 años maravillosos y anda para allá. Y vayan para allá. Pero bueno, esperemos que no sea así, esperemos que salga todo bien. Gracias, Leo, también. Nos encontramos en la próxima. Estén prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Chau, nos vemos.